Me llamo Leonor Ortega y tengo 77 años. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que terminaría escribiendo esto desde una habitación compartida con olor a desinfectante rancio y cortinas que apenas tapan la desnudez de una vida que ya nadie parece querer mirar, habría pensado que exageraba o que simplemente no me conocía, porque yo siempre fui de esas mujeres que nunca permitieron que las cosas se les desbordaran. Ni la casa, ni las cuentas, ni mucho menos el alma. Toda mi vida fui modista, de las de antes, con taller en casa y clientela fiel. Vivíamos en el barrio Independencia, en una casa humilde pero limpia, ordenada, con olor a almidón y café colado. Mi madre me enseñó a coser cuando tenía 11 años, y desde entonces no dejé de usar la aguja. Aprendí a leer telas como otros leen personas, con la yema de los dedos, sintiendo cada fibra, cada caída, cada verdad oculta entre costuras. Me casé joven, a los 19, con Humberto, un mecánico honesto que tenía más corazón que palabras. No fue un gran amor de novela, pero sí fue un amor cierto, de esos que se te meten debajo de la piel y se quedan ahí, silenciosos pero constantes. Tuvimos una hija, Clara, a los 3 años de casados. Él murió cuando Clara tenía 15. Un infarto fulminante en plena tarde de domingo, mientras ajustaba un carburador en el taller. A partir de entonces, la casa se volvió más silenciosa y yo más meticulosa. Me refugié en el trabajo, en la costura, en la rutina que me salvaba del llanto. Crié a Clara sola, sin tiempo para lamentarme, ni para enamorarme otra vez. Me convertí en madre y padre, en sostén y sombra. Cada vestido que cosía, cada ruedo ajustado a mano, era una forma de mantenerme de pie y asegurarle a ella lo que yo no tuve. Estudios, ropa nueva, una vida sin sobresaltos. Me negué muchas veces a mí misma por darle todo a ella. Nunca tuve vacaciones, nunca compré ropa para mí sin sentir culpa. Pero lo hacía con gusto, con el orgullo callado de quien ama sin medida. Clara creció y se fue. Estudió contabilidad. Conoció a Álvaro, un hombre educado, correcto, con sonrisa de compromiso. Se casaron en una ceremonia sencilla, sin muchos adornos, porque yo no podía pagar más, aunque confeccioné a mano su vestido, bordando con hilo de plata los detalles del escote. Guardé la foto de ese día con una mezcla de ternura y cansancio, como quien sabe que ha llegado al final de una etapa. Ella formó su propia familia, tuvo 2 hijos, y yo, desde mi rincón, me convertí en esa abuela disponible que recoge del colegio, que cuida a los niños mientras los padres trabajan, que prepara sopas y lava uniformes sin esperar nada a cambio. Al principio todo parecía natural, casi alegre. Pero poco a poco fui notando que algo cambiaba. Ya no me preguntaban qué opinaba, ya no me pedían que me sentara a la mesa, sino que sirviera. Mis cumpleaños se celebraban con un mensaje al mediodía, y mis consejos eran archivados con condescendencia. Empezaron a tratarme como si fuera de cristal o de trapo, como si el hecho de envejecer me hubiera quitado la capacidad de pensar, de decidir, de ser. Hace 6 meses sufrí una caída leve en la cocina. Nada grave, me tropecé con la alfombra, caí sentada y me dolió la cadera unos días. Pero ese accidente fue el pretexto que Clara necesitaba. Me llevó al médico, uno que nunca me había atendido. Y en menos de 2 semanas ya estaba hablando de alternativas de cuidado a largo plazo. Yo protesté. Claro que sí, pero no con suficiente firmeza. Porque una parte de mí aún creía que mi hija me cuidaría como yo la cuidé. Pensé que era una solución temporal, que en unas semanas volvería a casa. Cuando me subieron al auto esa mañana, con una maleta pequeña y una bolsa de plástico en la que apenas cabía una bata vieja,
Yo todavía creía que volveríamos a almorzar juntas los domingos. Pensé que había una salida. Pero no, me dejaron en la entrada de este lugar. Me entregaron con una sonrisa apresurada y un «Mamá, es por tu bien», y se fueron. No hubo llanto. No hubo mirada atrás. Al principio me quedé esperando, sentada en una silla de ruedas que no necesitaba, con los papeles que no entendía firmados a mi nombre por manos que no eran las mías. Me asignaron una habitación compartida con una señora que no distingue el presente del pasado. Me quitaron los zapatos, mi bolso, mi cepillo, mi bata. Me dieron una identificación con otro nombre mal escrito y una bolsa con una pijama que no era mía. Dije mi nombre varias veces. Nadie lo anotó bien. Y así empezó esto. Así llegué hasta aquí. Sin ropa, sin casa, sin familia que responda el teléfono. Pero con la mente intacta y los recuerdos afilados como tijeras de sastre. Me llamo Leonor Ortega, y aunque ellos ya no lo vean, yo sigo aquí. Yo aún existo. Y esto no va a terminar como ellos planeaban. El segundo día en el centro fue cuando entendí que lo que me había ocurrido no era un malentendido temporal, ni una decisión tomada con prisa que podía resolverse con una conversación pausada. Hasta entonces, aún me aferraba a la esperanza ingenua de que Clara vendría a buscarme el fin de semana, que todo esto era parte de un proceso que, si bien desagradable, obedecía a alguna necesidad médica pasajera. Aún tenía esa voz interna, la de madre que perdona antes de juzgar, diciéndome que mi hija no podía ser tan cruel. Pero fue la visita de la trabajadora social, una mujer joven con cara amable y tono ensayado, la que disolvió lo poco que quedaba de ese autoengaño. Se presentó como Dayana, con una carpeta azul gruesa entre los brazos y un gesto de falsa urgencia que no supo disimular. Me pidió que la acompañara a la oficina administrativa para repasar mi plan de atención prolongada. Esa palabra, prolongada, me sonó como una condena. La oficina tenía una ventana que daba al patio interior, donde 3 ancianas tomaban sol en bata. Una de ellas con la cabeza caída hacia un lado como una muñeca olvidada. Dayana abrió la carpeta y comenzó a leer con un tono que pretendía ser tranquilizador. «Señora Leonor, de acuerdo con su expediente, usted ha sido ingresada bajo un régimen de cuidado permanente, con evaluación médica que indica deterioro físico y posible inicio de deterioro cognitivo leve». Me quedé mirándola en silencio. Quise corregirla, decirle que no era cierto, que yo estaba perfectamente lúcida, que lo único que me dolía era la cadera, no la memoria, pero sentí que cada palabra que dijera sería interpretada como una confirmación más de su diagnóstico. La anciana que se niega a aceptar la realidad. «Según nos consta», continuó, «su hija Clara Ortega firmó los formularios de ingreso, incluyendo la renuncia santa a una vida independiente y la cesión de poder médico y legal. Aquí está su firma». Me mostró una hoja fotocopiada donde, en efecto, aparecía una rúbrica que reconocí. Era la de Clara. Mi corazón se encogió al verla. No porque me sorprendiera del todo. Una parte de mí lo temía desde antes. Sino porque esa firma representaba un quiebre irreversible. No fue una decisión tomada en un momento de estrés ni de emergencia. Fue algo premeditado, organizado con tiempo, validado por un médico que ni siquiera me examinó con atención. El doctor Lizardo, un nombre sin rostro, que Clara me había mencionado solo una vez, como un conocido de Álvaro, el esposo. «También figura aquí», prosiguió la trabajadora, «una declaración firmada por usted, donde acepta estas condiciones». Le pedí ver el documento. Lo observé con atención. No recordaba haber firmado aquello. La letra era temblorosa, como si alguien la hubiese imitado mal.
Incluso el apellido aparecía escrito como Ortejo. Le dije que eso no era mío, que alguien debía haberlo falsificado, o al menos forzado. Me miró con una mezcla de lástima y cautela. «A veces pasa, Leonor», dijo suavemente. «La memoria puede jugar malas pasadas. Podemos revisar el caso si su familia solicita una nueva evaluación». Esa frase, «si su familia solicita», fue la última llave que cerró la puerta. Yo ya no tenía voz, ya no era considerada autónoma. Mis decisiones habían sido desplazadas a manos ajenas, como si yo fuera una niña o un mueble. Me devolvieron a mi habitación. Una pieza compartida con una señora llamada Elvira, que hablaba sola por las noches y repetía el nombre de su difunto esposo cada vez que se dormía. Y me dejaron allí con una bata con mi nombre escrito en marcador, negro sobre una etiqueta adhesiva. Ni siquiera me habían devuelto mi ropa. Mis pertenencias, según me informaron, estaban siendo evaluadas para almacenamiento o descarte, dependiendo de su estado. No tenía peines, ni fotos, ni el costurero de madera que guardaba desde mis 20 años. Solo una manta gruesa que picaba, una taza plástica y una sensación creciente de que ya no era una persona, sino un número de habitación. Esa noche no pude dormir. Elvira roncaba como un motor descompuesto, pero no era el ruido lo que me mantenía despierta. Era la rabia. Una rabia espesa que me subía por el pecho como un fuego lento. Durante más de 7 décadas fui una mujer firme, trabajadora, prudente. No me permití escándalos, ni deudas, ni excesos. Fui la esposa que nunca reclamó más de lo que había. La madre que se desvivió por una hija que ahora no tenía el coraje ni de mirarme a los ojos mientras me despojaba de todo. Pensé en todas las veces que Clara me pidió ayuda económica y yo respondí sin dudar. En las meriendas que preparé para mis nietos. En las noches que pasé despierta cuando ella se enfermaba y yo me sentaba a su lado con paños fríos en la frente. ¿Y ahora? ¿Esto era lo que merecía? ¿Ser despojada de mi ropa, de mi dignidad, y enviada a este lugar como si ya hubiera muerto? A la mañana siguiente pedí llamar por teléfono. Quería hablar con Clara. Me dijeron que su número estaba registrado, pero no respondía. Dejé un mensaje de voz corto. Clara, soy tu madre. Estoy bien. Llámame. No me devolvió la llamada. Esa tarde llegó una asistente con una caja plástica. Dentro estaban algunas cosas que supuestamente me pertenecían. 2 camisones sin etiqueta, unas pantuflas viejas que no eran mías y una libreta sin hojas. Nada de eso era realmente mío. Cuando le pregunté por mis documentos, mis papeles personales, el costurero, mis fotos, la joven me dijo que quizás se habían extraviado en el traslado. A veces las familias deciden no enviar todas las pertenencias, dijo con una sonrisa vacía, para que no se acumulen cosas innecesarias. Cosas innecesarias. Así hablaban ahora de los objetos que dieron sentido a mi vida. Las tijeras con mango rojo que usaba para cortar tela. El álbum donde guardaba las fotos de Clara en sus primeras presentaciones escolares. La bufanda que me tejí el invierno que Humberto enfermó. Todo había sido descartado como basura, como lastre de una mujer a la que ya no consideraban útil ni relevante. Esa noche, mientras Elvira murmuraba nombres perdidos en sueños, me senté en la cama y repasé cada decisión que me había traído hasta aquí. Y por primera vez entendí que no podía esperar ser rescatada. Nadie vendría. Nadie tenía la intención de sacarme de allí. Estaba sola, pero no estaba vencida. Aún recordaba mi número de cuenta, el nombre del banco donde había guardado mis pequeños ahorros.
Aún recordaba la dirección de Marta, mi vieja amiga del barrio, la única que nunca me dio la espalda. Y lo más importante, aún recordaba quién era yo antes de que me redujeran a una bata con un nombre mal escrito. Fue en ese momento, en medio de esa quietud artificial que tiene el abandono, que algo se activó dentro de mí. Una certeza callada, una decisión que no necesitaba ser dicha en voz alta. Si Clara había decidido darme por muerta, si había firmado mi sentencia sin siquiera consultarme, entonces tendría que aprender que los muertos también saben volver. Porque puede que me hayan dejado sin ropa, puede que me hayan quitado todo, pero no contaban con que aún conservo lo único que no pueden robarme: mi voluntad. Y eso, aunque no lo sepan, es lo más peligroso que tengo. No recuerdo exactamente cuándo empecé a contar los pasos entre mi cama y la ventana, pero sí sé que lo hacía cada mañana, como un ejercicio secreto de control. 11 pasos exactos, uno tras otro, arrastrando las pantuflas prestadas que chirriaban contra el linóleo del suelo. 11 pasos para mirar a través de una ventana que daba a una pared de ladrillo desconchado, adornada apenas por una línea de moho que subía como una enredadera cansada. El lugar entero parecía diseñado para borrar cualquier atisbo de voluntad. Había un silencio extraño, no de paz, sino de resignación. Los residentes se movían como sombras que alguna vez fueron personas. Algunos arrastraban los pies, otros hablaban solos, otros simplemente permanecían sentados, mirando hacia un punto fijo del que nadie más podía salvarlos. En esos primeros días no hablaba con nadie más que con Elvira. Y eso cuando su mente estaba lúcida, lo que no ocurría más de una vez por semana. El resto del tiempo se refería a mí como Maruja, convencida de que compartíamos un piso en Sevilla, aunque ella nunca había salido de Coyoacán. A veces le seguía la corriente, como quien juega a un teatro involuntario. Me inventaba nombres, ocupaciones, chismes vecinales. Era una manera extraña de sentirme viva, de recordarme que todavía podía pensar, imaginar, inventar, decidir. Aunque fuera solo en la ficción de una mujer cuya memoria era un laberinto sin salida. Lo más duro no era la cama estrecha, ni la comida servida en bandejas de plástico, ni siquiera la falta de intimidad en un lugar donde la cortina del baño era tan delgada como una promesa rota. Lo más duro era la humillación constante de ser tratada como una criatura torpe, inútil, desechable. Cada vez que me hablaban usando diminutivos, ya tomó su frutita, doñita. Venga, que toca su bañito. Sentía una punzada en el estómago, no por las palabras en sí, sino por el tono, por esa falsa dulzura condescendiente que disfrazaba la impaciencia. Como si no existiera el recuerdo de una Leonor que trabajó 45 años de pie, con la espalda encorvada sobre una máquina de coser, que crió a una hija sola, que pagó su universidad bordando tul hasta dejarse la vista. Como si todo eso hubiera sido parte de otra persona. Una historia ajena que ya no tenía relación con esta mujer arrugada y callada que dormía con una bata prestada. Un jueves cualquiera, mientras esperaba que me llevaran al comedor, escuché un murmullo entre dos auxiliares. Hablaban de una nueva residente que llegaría esa tarde. Una señora también abandonada por la familia, dijeron. La frase me golpeó como una bofetada. Ya no era solo una sospecha mía. Éramos muchas. Mujeres que habían entregado la vida entera a otros y que ahora éramos consideradas una carga. Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan profunda que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Era como si todo el edificio, con sus paredes grises y su olor a humedad, estuviera construido sobre las historias invisibles de mujeres como yo. Me prometí que no me convertiría en un número más, que no permitiría que mi final fuera escrito por manos ajenas. Esa misma tarde me obligué a recordar de memoria cada paso,
cada posibilidad. Me senté en una esquina del pasillo y repasé mentalmente los nombres que aún podía convocar. Marta, mi amiga de la infancia, ahora viviendo en San Luis con su hijo. Adrián, el contador que me ayudó con mis ahorros hace años, con oficina en la colonia Roma. Y Julia, la enfermera de turno nocturno, la única que no me trataba como si yo no tuviera voz. Fue Julia quien me regaló el primer acto de humanidad en días. Me encontró despierta una noche, sentada en la cama, mirando el techo. Se acercó despacio, sin esa energía apresurada y mecánica que tienen todos allí. Me preguntó si tenía frío. Le dije que no. Me preguntó si no podía dormir. Le dije que no era el sueño lo que me faltaba, sino el silencio para pensar. Sonrió. Se sentó a mi lado, y durante unos minutos no dijo nada. Ese silencio, compartido, fue más valioso que todas las palabras que me habían lanzado desde que llegué. Después de un rato, le pregunté si podía hacerme un favor. Le pedí papel, bolígrafo y 1 hora de su tiempo. Dudó, claro que sí, pero le vi algo en la cara. Quizás la sombra de su propia abuela, quizás la indignación contenida que sienten las mujeres jóvenes cuando sospechan lo que les puede esperar más adelante. Y accedió. Esa noche escribí una carta, no para Clara, no para Álvaro, no para mis nietos. Escribí una carta para mí. La titulé Inventario de lo que aún soy. Enumeré todo lo que todavía tenía. Mi memoria, mi voz, mi dignidad. Después le pedí a Julia que me ayudara a conseguir un número. El de Adrián. Me miró extrañada, pero lo anotó. Me prometió intentar llamarlo desde el teléfono del personal, fuera de turno. Y lo hizo. 3 días después, me despertó con una sonrisa nerviosa. Te manda saludos y dice que viene mañana. No pude contener las lágrimas. No porque Adrián viniera, sino porque alguien aún respondía a mi nombre. Al día siguiente, cuando lo vi entrar con su camisa blanca arrugada y un maletín gastado, me puse de pie con dificultad. Nos abrazamos sin necesidad de palabras. Le conté todo, sin filtros. Él escuchó en silencio, anotando con calma, sin interrumpirme. Al final me prometió revisar mis cuentas, verificar si Clara había hecho movimientos sin mi autorización. Me dijo que no firmara nada más, que todo lo que me hicieran firmar debía pasar por él. Me dio una tarjeta con su número, y más importante, con su palabra. Sentí que por primera vez en semanas alguien me devolvía un trozo de mi poder. Esa tarde, Julia volvió a mi habitación. Me trajo un sobre cerrado. Dentro había una copia de mi historial clínico. No debería habérmelo dado, pero lo hizo. Lo leí con atención, subrayando cada falsedad. El diagnóstico de deterioro cognitivo era una nota sin respaldo clínico. La firma del médico estaba claramente impresa, no manuscrita, y el consentimiento informado que supuestamente había firmado tenía fecha de un día que yo estuve sedada por medicación que no solicité. Era claro, me habían encerrado con papeles sucios y corazones fríos. Pero también era claro que ahora tenía con qué defenderme. Los días siguientes fueron una preparación silenciosa. Empecé a caminar más, a hablar con otras residentes, a escuchar sus historias. Descubrí que varias estaban en la misma situación. Abandonadas, silenciadas, firmadas por familiares como si fueran paquetes que se pueden dejar en la recepción. Conocí a Josefina, que había trabajado 40 años como partera, y ahora no recibía visitas desde Navidad. A Graciela, que fue profesora de literatura y aún recitaba a Neruda en voz baja mientras comía. A Silvia, que solo repetía una frase. Yo no firmé nada.
Todas teníamos algo en común. Éramos mujeres que habían dado todo por otros y que ahora éramos tratadas como estorbos. Cada historia era una semilla de rabia, pero también de fuerza. El domingo siguiente, Clara apareció. Venía sola, sin Álvaro ni los niños. Llevaba un vestido beige y un bolso pequeño, el gesto cansado de quien quiere cumplir rápido un trámite. Me saludó con un beso al aire y una sonrisa congelada. Le pregunté por qué no había respondido mis llamadas. Dijo que había estado muy ocupada y que todo esto era por mi bien. Le pregunté qué había hecho con mis cosas. Me dijo que las tenía en casa, que las estaba organizando. Le pregunté si había usado mis cuentas bancarias. Se tensó. «Mamá, no me acuses. No estoy robando nada». Le dije que no la acusaba. Solo quería respuestas. Entonces perdió la paciencia. Dijo que yo estaba paranoica, que estaba senil, que el lugar era mejor que mi casa vacía, que debía agradecer en vez de cuestionar. Me quedé mirándola con una serenidad que la desconcertó. Le respondí, sin elevar la voz, que yo no estaba senil, ni loca, ni agradecida, que estaba despierta, y que eso era lo que más le molestaba. Se fue sin despedirse. Esa noche, Julia me trajo una carpeta con papeles impresos que Adrián había enviado. Movimientos bancarios, registros de propiedad, una carta notariada autorizándome a revocar cualquier poder firmado bajo coerción. Me la entregó como quien entrega una armadura. La tomé con las manos temblorosas, pero con el corazón firme. Me acosté esa noche sabiendo que la guerra no había terminado, pero que al menos había dejado de perderla en silencio, porque ya no era una residente más. Era Leonor Ortega, y me acababa de declarar en pie de lucha. Fue durante la tercera semana, una tarde de esas que se sienten más largas que los años que arrastramos, cuando sucedió el quiebre. No un grito, ni una pelea, ni una tragedia visible. Fue algo más sutil, más profundo. El momento en que dejé de esperar que las cosas cambiaran y empecé a moverlas yo misma. Hasta ese día, aún creía que había algo que rescatar de la relación con Clara. Que, quizás, si veía mis ojos, si escuchaba mi voz con atención, si comprendía que no estaba ante una anciana delirante, sino frente a la misma madre que la arropó cuando tuvo fiebre por primera vez, o la defendió cuando no fue aceptada en la preparatoria, algo en ella se reblandecería. Pero ya no. Algo había muerto en ese vínculo, no por falta de amor. Porque el amor, desgraciadamente, sobrevive incluso al desprecio, sino por desgaste, por una erosión tan lenta como implacable que había limado toda posibilidad de reencuentro sincero. Ese día no hubo visita, ni llamada, ni mensaje. Solo un silencio tan absoluto que se volvió estruendo. Y fue en ese silencio donde empecé a pensar de verdad en cómo salir de allí. No solo en sentido literal, sino espiritual. Cómo escapar del rol que me habían asignado sin mi consentimiento. El de mujer vencida, aislada, que espera el final con la misma docilidad con que le sirven la sopa insípida cada tarde. Durante el desayuno, escuché sin querer una conversación entre dos auxiliares que hablaban sobre un traslado que había sido anulado a última hora, porque la señora en cuestión había movido contactos importantes. La frase me quedó resonando. ¿Contactos importantes? Recordé entonces a alguien que había olvidado por completo en los últimos años. Ernesto Cárdenas, viejo cliente de mi época como costurera privada, abogado de casos complejos y discretos, quien en más de una ocasión me había pagado en efectivo y con la expresión agradecida de quien sabe que ha recibido más de lo que pagó. Ernesto era un hombre serio, viudo,
sin hijos, con el que llegué a compartir más de una conversación mientras tomábamos café en la galería de mi taller. Recordaba perfectamente que me había dicho: «Leonor, cualquier cosa legal que necesites, no dudes en buscarme. No cobro favores, los devuelvo». Busqué en mi memoria cada detalle. Sabía que su bufete estaba en la calle de Bucareli, en un edificio antiguo con fachada de cantera gris. Lo había visto años después en una entrevista en televisión hablando sobre derechos patrimoniales. ¿Seguiría vivo? ¿Activo? No lo sabía, pero esa chispa bastó. Le pedí a Julia acceso a Internet, con el pretexto de buscar recetas para el taller de manualidades que ofrecían a las residentes. Dudó, pero accedió. No había supervisión directa esa tarde, y el equipo de la sala común tenía conexión. Me senté frente a la pantalla como si fuera una estudiante a punto de hacer trampa en un examen. Escribí su nombre completo y me temblaron los dedos al ver el primer resultado. Licenciado Ernesto Cárdenas, abogado especialista en derechos sucesorios y protección de adultos mayores. Seguía en el mismo lugar. Seguí explorando. Encontré un correo de contacto y escribí con la mayor precisión posible. Le conté dónde estaba, lo que había pasado, lo que sospechaba, lo que necesitaba. Terminé el mensaje con una frase que me sorprendió al escribirla. No estoy lista para desaparecer, y no quiero que me entierren antes de morir. Envié el mensaje y cerré la sesión con el corazón latiendo, con una fuerza que no recordaba desde hacía mucho. Me senté en el comedor con el resto de las residentes, fingiendo interés en el bingo que anunciaba la coordinadora de actividades. No podía concentrarme. No podía dejar de mirar la puerta, como si en cualquier momento Ernesto fuera a aparecer con su traje de lana gris y su voz pausada. Pasaron 3 días sin respuesta. El cuarto día, Julia entró en mi habitación con una expresión distinta, cargando un sobre que no parecía institucional. Me lo entregó sin palabras. Dentro había una carta manuscrita. Era su letra. Me decía que había leído mi mensaje con asombro y tristeza, que no podía creer lo que leía, pero que si venía de mí, no dudaba ni un instante. Me pedía discreción y me informaba que había iniciado la revisión del estado legal de mi ingreso, así como de mis bienes y de los poderes firmados por Clara. Decía que la cosa no era sencilla, pero que había inconsistencias claras en los documentos y que si yo autorizaba, él se encargaría de representarme. Firmé la autorización de inmediato. Julia fue mi testigo. La enviamos de vuelta esa misma noche. A partir de ahí, las cosas empezaron a moverse, aunque por fuera todo siguiera igual. Yo seguía caminando los 11 pasos hasta la ventana. Seguía soportando las charlas huecas de las auxiliares. Seguía recibiendo comidas insípidas y sonriendo con cortesía vacía a las visitas de otras internas. Pero por dentro, algo vibraba. Algo se preparaba. Ernesto me informó por carta, evitando el correo electrónico para no dejar rastros, que Clara ya había gestionado una serie de movimientos en mis cuentas días antes de ingresarme, que había vaciado un fondo de ahorro que mantenía para emergencias, que había transferido el título de mi casa a su nombre con la firma de un notario sospechoso, y que, por si fuera poco, había vendido parte de mis pertenencias personales en línea, incluyendo objetos de valor emocional incalculable. Me pidió calma. Me pidió tiempo. Y me pidió no decirle nada a Clara si llegaba a visitarme. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por el peso de la revelación. No era solo abandono. No era solo negligencia. Era traición. Clara no me había dejado en ese lugar porque no podía cuidarme. Me había enterrado viva para poder quedarse con lo que me pertenecía. Lo había planeado. Había ejecutado cada paso con frialdad, contando con mi docilidad, con mi desgaste, con la idea social de que una mujer de mi edad ya no podía resistirse a nada.
No lo hizo por desesperación. Lo hizo por comodidad, por ambición, por deshacerse del espejo incómodo que le recordaba de dónde venía. Y yo, que tantas veces me negué a ver las señales, que tantas veces justifiqué su indiferencia, su lejanía, su silencio. Finalmente me vi obligada a aceptar que la hija que yo crié ya no existía. Lo que quedaba era una mujer distinta, más pragmática, más fría, más adaptada al mundo de las ganancias que al de los afectos. Y con esa verdad sobre la mesa, entendí que no había vuelta atrás. Las cartas de Ernesto siguieron llegando. Me informó que había iniciado una demanda por falsificación de firma y uso indebido de poder. Que estaba en contacto con un juez sensible al tema. Que las posibilidades de anular todos los documentos eran reales, aunque no inmediatas. Me pidió preparar una declaración. La escribí con tinta negra y sin temblar la mano. Cada frase era una costura. Precisa, firme, directa. Conté mi historia, no desde el papel de víctima, sino desde la voz de alguien que aún tiene cosas que decir. Hablé de mis años de trabajo, de cómo me negué a vender mi casa cuando ofrecieron comprarla en plena bonanza inmobiliaria, de cómo confié en mi hija incluso cuando ya no me respondía con la misma ternura. Detallé cada encuentro, cada palabra, cada sospecha. No era una carta. Era una reconstrucción de mi identidad. A la semana siguiente, Julia me llamó a la sala común. Ernesto había conseguido una audiencia preliminar. Iba a declarar por videollamada. Me vestí con lo mejor que tenía. Un suéter azul que me quedaba grande y un pantalón de lino que encontré en el armario común. Me peiné con calma. Cuando encendieron la pantalla y vi al juez, me temblaron las piernas. Pero no la voz. Le hablé con la serenidad de una mujer que ha sido enterrada viva y ha aprendido a escarbar con las uñas. Expliqué por qué estaba allí, cómo había sido ingresada, lo que recordaba, lo que no firmé. El juez me escuchó. Asintió. Hizo preguntas. Cuando terminó la sesión, supe que algo había cambiado. No me lo dijeron de inmediato. Pero lo sentí. Por primera vez, mi voz había cruzado el muro. Esa noche, frente al espejo, me reconocí. No era la misma mujer que llegó allí con una bata prestada y el corazón hecho trizas. Era otra. Alguien que no se había rendido. Alguien que había decidido pelear. Porque entendí, finalmente, que hay batallas que no se ganan para volver a lo que éramos, sino para recuperar el derecho de seguir siendo. Y yo aún quería ser. Aunque nadie más lo esperara. La noticia llegó un martes por la mañana, temprano, cuando todavía el aire olía a lejía y a pan tostado demasiado hecho. Julia se acercó con una expresión contenida y un sobre cerrado que no llevaba logotipo institucional. Me miró con esa mezcla de respeto y conspiración que se va forjando entre quienes comparten un secreto largo. Me dijo en voz baja que Ernesto había conseguido la orden de revocación del poder legal concedido a Clara y que se había declarado nula la validez de mi internación en el centro. Que, a partir de ese momento, mi permanencia allí solo dependía de mi voluntad. No entendí las palabras de inmediato. Tardé varios segundos en procesarlas. Y cuando lo hice, la reacción no fue eufórica, sino pesada, como un alivio que llega demasiado tarde y te deja sin fuerzas para celebrarlo. Me senté en la silla del comedor sin decir nada. La anciana de la mesa de al lado murmuraba algo sobre su perro muerto. Y el zumbido del televisor colgado en la esquina era como el sonido de un mundo que seguía girando sin darse cuenta de que, para mí, había ocurrido un pequeño milagro. Julia me apretó el hombro. «No tienes que irte si no quieres, pero ahora puedes decidir tú», dijo. Y me dejó el sobre la bandeja, al lado de mi té tibio.
Leí la resolución 3 veces, con los ojos empañados. Estaba allí, en lenguaje legal. Pero claro, Clara había perdido el control sobre mis decisiones, y yo volvía a tener derecho a decidir sobre mi cuerpo, mi dinero, mi tiempo. Ernesto me proponía un plan de acción. Iniciar la recuperación de mis bienes. Restablecer mi estatus como propietaria legal. Y en paralelo, contactar a los medios de prensa para denunciar el caso como ejemplo de abuso familiar hacia adultos mayores. Me sugería hacerlo con cautela, pero sin dilaciones. No respondí de inmediato. Me tomé el día para pensar. Porque la libertad, cuando llega después del encierro, no se abraza de golpe. Se prueba, se tantea, se respira con cuidado. Esa noche me quedé despierta mirando el techo, como tantas otras veces. Pero esta vez no por impotencia, sino por el vértigo de saber que al día siguiente el mundo volvería a ser mío. A la mañana siguiente, pedí hablar con la dirección del centro. Me recibieron con cara de duda, como si la anciana silenciosa que nunca protestaba se hubiera transformado de pronto. Les informé de la resolución judicial y de mi decisión de abandonar el lugar esa misma semana. Me pidieron una firma. La hice con trazo firme. Cuando terminé, una empleada de administración me miró como se mira a un fantasma. ¿Va a irse sola?, preguntó. No estoy sola, respondí sin necesidad de explicar más. Ernesto me había conseguido un departamento temporal en un edificio modesto pero limpio, cerca de su oficina. Julia, como última muestra de complicidad, me ayudó a empacar las pocas cosas que había acumulado en el asilo. No eran muchas, pero cada una tenía un peso simbólico. La manta de lana que Graciela me había regalado, el cuaderno donde escribí cada pensamiento desde el día en que llegué, una pequeña planta que logré mantener viva contra todo pronóstico. Cuando salí por la puerta principal, con mi bolso al hombro y la cabeza erguida, sentí las miradas. No todas eran de sorpresa. Algunas eran de respeto. Otras, de envidia callada. Las entendía. No todas podían irse. No todas tenían a Ernesto. No todas habían recuperado su nombre. Subí al coche de Ernesto sin mirar atrás. No lloré. No agradecí en voz alta. Solo asentí. Él condujo en silencio, y durante el trayecto no hablamos de lo que había pasado, sino de lo que venía. El departamento era pequeño, de una sola habitación, pero tenía una ventana amplia por donde entraba la luz de la tarde y el canto de los pájaros de un árbol cercano. Me instalé con la parsimonia de quien recupera un territorio perdido. Esa noche dormí sin sobresaltos, sin ronquidos ajenos, sin luces fluorescentes que parpadean toda la noche. Al día siguiente, Ernesto y yo nos reunimos para definir la siguiente etapa. Recuperar la casa. Mi casa, aquella donde pasé más de 40 años de mi vida. Donde crecí, trabajé, crié a Clara, cuidé a Humberto en sus últimos días. Según los registros, Clara había logrado transferir la propiedad a su nombre mediante un procedimiento fraudulento, avalado por un notario investigado por prácticas similares. La maniobra legal era compleja, pero recuperable. Ernesto preparó una demanda de restitución, sumada a la denuncia por fraude y falsificación. Me explicó que el proceso sería lento, que Clara respondería con abogados, que quizás habría prensa. Le dije que no me importaba, que estaba lista, que ya había perdido demasiado como para temer el ruido. Una semana después de haber salido del centro, recibí una visita inesperada. Clara apareció en la puerta de mi departamento sin avisar, con el gesto crispado, sin maquillaje, con una chaqueta mal abrochada y el bolso apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Me levanté del sillón y le abrí. No dije nada. Se quedó parada en la entrada,
sin cruzar el umbral. Me miró como si no supiera qué decir. Yo esperé. Finalmente habló. «¿Qué estás haciendo?», dijo, casi en un susurro. «Recuperando lo que me quitaste», respondí con calma. No gritó. No lloró. Se enfureció, pero sin descontrol. «Todo esto lo hice por ti», mintió. «No podías vivir sola. No estabas bien». La miré sin parpadear. «Tú decidiste que yo no estaba bien porque necesitabas justificar lo que hiciste con mi casa, con mi dinero, con mi vida. Me despojaste. Y ahora vienes a explicarme por qué fue necesario». Bajó la mirada por un momento. Luego, la subió con una dureza que no recordaba en su rostro. «Esto va a destruirnos», dijo. «No, esto ya nos destruyó. Ahora solo queda limpiar los escombros». No intentó entrar. No pidió perdón. No negó nada. Me miró una vez más y se fue. Vi su espalda alejarse por el pasillo. Cerré la puerta con lentitud. Sentí una tristeza profunda, no por la pérdida, sino por la confirmación. Esa mujer no era la hija que crié. Era otra, forjada por otros valores, por otros miedos, por otras prioridades. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hoy dejé de esperarla». Y al hacerlo, comencé a esperarme a mí. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por el avance del caso legal y por pequeños gestos de reconexión con mi vida anterior. Ernesto me trajo una máquina de coser que alguien donó. Empecé a confeccionar mantas para un albergue de mujeres. Me contactaron de una fundación para adultos mayores que había leído sobre mi caso en una filtración de prensa. Me ofrecieron contar mi historia en un foro sobre abuso patrimonial. Acepté. Me senté frente a un auditorio de desconocidos y hablé durante 20 minutos. No lloré. No edulcoré. No culpé a la vejez. Culpé a la indiferencia. A la complicidad social que permite que una mujer mayor se vuelva invisible de un día para otro. Al final de mi exposición, una mujer del público se me acercó y me abrazó. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que su madre vivió algo similar, pero que nunca se atrevió a hablar. Que yo había dicho lo que ella aún no se perdonaba. Esa noche volví al departamento sintiéndome más liviana. Sabía que lo peor aún no pasaba. Que la batalla legal seguiría. Que Clara contrataría abogados duros. Pero algo había cambiado. Yo ya no estaba sola. Y más importante aún, ya no estaba muda. Había recuperado mi voz, mi historia, mi lugar. Una tarde de sábado, mientras regaba la planta que traje del asilo, sonó el teléfono. Era Ernesto. Me informó que el juez había fijado fecha para la audiencia de restitución. Me pidió que preparara mi declaración. Le dije que ya la tenía escrita, que llevaba años escribiéndola en silencio, y que ahora, al fin, la diría en voz alta. Porque esta vez, la última palabra sería mía. La mañana de la audiencia se despertó sin alardes. No hubo presagios en el cielo, ni brisa distinta, ni ruidos extraordinarios que anunciaran que aquel día iba a marcar un antes y un después. El sol atravesaba los visillos con la misma tibieza habitual, y la tetera silbó con su quejido de siempre, como si todo el universo se empeñara en fingir normalidad, justo cuando mi vida se dirigía a su vértice más alto, más punzante, más definitivo. Me vestí con la misma meticulosidad que usaba cuando tenía que atender a una clienta importante en mi taller de costura. Me puse un traje gris de lana que había conservado durante años, planchado hasta la perfección, con los botones alineados como soldados y una blusa blanca con cuello redondo
que me recordaba a mi juventud, cuando creía que la elegancia era una forma de lenguaje. Me peiné con esmero y me puse los zapatos bajos de cuero que aún conservaban su brillo. No lo hacía por vanidad, lo hacía por dignidad, porque sabía que cuando cruzara las puertas del juzgado, no solo llevaría mi cuerpo, sino la memoria de todo lo que fui, de todo lo que me quitaron, de todo lo que aún estaba dispuesta a reclamar. Ernesto me pasó a buscar a las 9. Venía con su traje de lino oscuro y una carpeta que apenas contenía papeles, pero que representaba años de esfuerzo, de documentos recuperados, de verdades ocultas que ahora estaban listas para ver la luz. Subimos al coche en silencio. El tráfico era espeso, como todos los días, y el murmullo de la ciudad se filtraba por las ventanillas entreabiertas, como un recordatorio de que el mundo seguía su curso, mientras yo me preparaba para detener el mío y mirarlo de frente. En el trayecto repasamos mentalmente los puntos clave de mi declaración: la falsificación de mi firma, el abuso de poder legal, la venta irregular de mi casa, la internación forzosa en el centro de cuidados. Cada punto estaba documentado. Cada mentira tenía una fecha, un testigo, una contradicción. Pero más allá de los tecnicismos legales, Ernesto me insistía en lo mismo: que no hablara desde el resentimiento, sino desde la claridad. Que mostrara que yo no quería venganza, sino justicia. Que no exigía castigo, sino reparación. Que lo que yo pedía no era un favor, sino el reconocimiento de que aún tenía derechos, aunque mis canas dijeran lo contrario. Llegamos al juzgado a las 10. La sala era pequeña, funcional, con bancas de madera pulida, una mesa central y un estrado elevado donde el juez tomaba asiento con una gravedad sin afectación. Clara ya estaba allí, sentada junto a su abogado, una mujer joven de traje entallado, de esas que hablan en términos que parecen razonables, hasta que uno descubre que en realidad están diseñados para hacer ruido sin decir nada. Clara no me miró al principio. Fingía revisar unos papeles, pero noté cómo se tensaban los músculos de su mandíbula y cómo apretaba el bolígrafo como si quisiera romperlo. Yo me senté al otro lado, junto a Ernesto, que colocó la carpeta sobre la mesa con la serenidad de quien ha hecho bien su trabajo y ya solo espera el desenlace. El juez, un hombre de unos 50 años con expresión cansada pero firme, inició la audiencia con tono neutral. Explicó que estábamos allí para determinar la validez de los documentos firmados a nombre de la señora Leonor Ortega, en especial los referidos a la cesión de poder legal y a la transferencia de bienes patrimoniales. Me pidió que me pusiera de pie y que declarara. No temblé. No dudé. Hablé con la voz pausada de quien ha tenido que repetir su historia demasiadas veces en la cabeza. Expliqué cómo fui ingresada en un centro contra mi voluntad, con documentos que no firmé, con diagnósticos que no reflejaban mi estado real. Describí el proceso por el cual mi hija obtuvo acceso a mis cuentas, transfirió la propiedad de mi casa y me dejó en un lugar donde me despojaron de todo, hasta de mi nombre. El juez escuchaba con atención, tomaba notas, me pidió que detallara cómo me había enterado de todo. Le hablé de Julia, de Ernesto, de las cartas, de las pruebas. No adorné nada, no exageré, solo dije la verdad. Clara me miraba entonces, no con odio, con miedo. Miedo al derrumbe, miedo a que la imagen que había construido se desmoronara frente a los ojos de un extraño que tenía en sus manos la autoridad para hacerla responsable. Cuando terminé mi declaración, el juez asintió y le dio la palabra a su abogada. Ella habló con seguridad, con una retórica impecable. Dijo que Clara solo había actuado por preocupación, que yo presentaba señales de deterioro cognitivo, que las decisiones tomadas se hicieron siempre pensando en mi bienestar, que las irregularidades eran producto de la urgencia, no de la malicia.
que no había dolo, sino error. Entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Ernesto pidió permiso para presentar una grabación. Era un audio que Julia había logrado captar durante una conversación en el centro, cuando Clara fue a visitarme por última vez. En él se escuchaba su voz con toda claridad. Mamá no entiende ya lo que pasa. La casa ya está a mi nombre, y lo que queda en sus cuentas apenas alcanzará para cubrirle los próximos 6 meses aquí. Después veremos. Yo no puedo más. No tengo por qué seguir cargando con esto. El juez escuchó la grabación sin inmutarse. Luego, miró a Clara con expresión dura. Le pidió que explicara esas palabras. Ella tartamudeó. Dijo que estaba agotada, que no se refería a mí como una carga, sino a la situación, que todo se había salido de control, que no sabía que estaban grabando. El juez pidió silencio. Dijo que lo escuchado era suficiente para considerar que hubo intención de disponer de mis bienes sin mi consentimiento y que la internación fue, como mínimo, una imposición. Declaró nula la cesión de poder. Ordenó iniciar un proceso de restitución patrimonial. Me devolvió legalmente mi casa. La sala quedó en silencio. Yo me quedé de pie unos segundos más, no por teatralidad, sino porque mis piernas no reaccionaban. Clara se derrumbó en su asiento. No lloró. No gritó. Solo se hundió, como si por fin comprendiera que algo se había roto de forma definitiva. Cuando salimos del juzgado, el aire parecía más liviano. Ernesto me tomó del brazo y me felicitó, pero yo no podía hablar. Caminamos hasta el coche sin decir una palabra. Solo cuando nos sentamos dentro, me atreví a mirar por la ventana. Vi gente caminando, niños jugando, un vendedor ambulante ofreciendo globos. Y sentí algo que no esperaba. Una tristeza profunda, pero serena. Porque había ganado, sí. Pero el precio había sido altísimo. No era solo la casa, ni el dinero. Era la certeza de que mi hija, la misma a la que le tejí su primer suéter, había estado dispuesta a desaparecerme por conveniencia. Que la sangre no es garantía de lealtad. Que el amor, cuando se descuida, puede pudrirse. Regresamos al departamento. Me senté en el sillón y respiré hondo. Ernesto preparó café. Me lo sirvió sin azúcar, como sabía que me gustaba. Brindamos sin palabras. Esa noche no dormí bien. No por nervios, sino porque las emociones, cuando son tan grandes, tardan en asentarse. A medianoche me levanté. Encendí la lámpara y saqué el cuaderno. Escribí. Hoy, el sistema me escuchó. Hoy, un juez me creyó. Pero hoy también entendí que no siempre se gana quedándose entera. A veces, ganar significa perder un trozo irrecuperable de lo que una fue. Y aprender a vivir con ese hueco. No volví a saber de Clara. Y tampoco lo necesité. Porque entendí que lo que tenía que decirme ya estaba dicho. Que su silencio sería a partir de ahora mi espacio para reconstruirme. Y que ese silencio, por doloroso que fuera, también podía ser un nuevo punto de partida. Han pasado 4 meses desde aquella audiencia que marcó el fin de un ciclo que yo nunca elegí, pero que tuve que habitar con la entereza de quien se sabe sola, y no por ello menos firme. Volví a mi casa hace apenas 2 semanas, no porque el juez lo ordenara. Eso fue inmediato, sino porque me tomé un tiempo para reconciliarme con el espacio que, aunque mío por derecho, había dejado de parecerme familiar. Durante años, esa casa fue el escenario de todas mis alegrías, mis rutinas, mis duelos. En cada rincón había rastros de mi historia. De Humberto, de Clara niña,
De mí misma cuando aún creía que la vida era una suma ordenada de sacrificios bien dirigidos. Pero al entrar, la sentí distinta. Más fría, más grande, más ajena. Había muebles que no reconocía, paredes repintadas con colores que nunca habría elegido, fotografías que no estaban, y en su lugar, vacíos decorativos. La casa me recibió como una viuda que intenta volver hacia amar, con cortesía, pero con distancia. Tuve que redescubrirla, habitación por habitación, y en ese proceso también me fui redescubriendo yo, no como la madre que todo lo dio, ni como la víctima que todo lo perdió, sino como la mujer que había sobrevivido a ambas. Decidí no restaurar la casa a como era antes. Guardé algunas cosas, tiré otras, cambié los muebles del comedor, transformé el cuarto de Clara en un pequeño taller donde ahora coso para mí y para quien necesite una mano vieja pero precisa. No he querido contactar a mis nietos. Sé que siguen siendo parte de Clara y que no entenderían lo que ha pasado. O peor aún, ya lo han aceptado. A veces los imagino creciendo con una versión de mí recortada, censurada, convertida en anécdota amarga. Y aunque me duele, he aprendido a soltar esa necesidad de explicarme ante quienes no preguntan. No hay redención en forzar la memoria ajena. Solo desgaste. En cambio, he hecho nuevas alianzas. Marta, mi amiga de toda la vida, vino a visitarme apenas supo que había regresado. Se sentó conmigo en la cocina, me miró largo rato sin decir palabra, y después soltó un suspiro largo como un rezo. «Volviste», dijo. «No sabes cuánto lo dudé». No me ofendí. Su sinceridad era su forma de quererme. Pasamos la tarde hablando de cuando éramos niñas, de las vecinas que ya no están, de las tiendas que cerraron, del mundo que gira mientras una se cae y vuelve a pararse sin que nadie lo note. También me invitaron a participar en un grupo de apoyo para mujeres mayores que han vivido abandono familiar. Las escucho. A veces hablo. Casi siempre lloro por dentro. Sus historias son distintas a la mía, pero todas tienen un eco común. La sensación de haber sido útiles hasta que ya no, queridas hasta que estorbaron, vistas hasta que envejecieron. Me preguntan cómo logré enfrentar todo, cómo me animé a denunciar, a pelear, a hablar. Les digo la verdad, no fue valentía, fue necesidad. Porque si me quedaba callada, me moría. Y no quería morirme de esa manera. Quiero morirme un día cualquiera, con las manos limpias y el corazón en paz, no como una sombra arrinconada. Ellas entienden. Asienten. Una me toma la mano cada semana. No habla, pero su gesto me dice más que cualquier palabra. No he sabido nada más de Clara, y no la espero. No le deseo mal. No busco revancha. Le deseo comprensión. Que un día, cuando su vida ya no dependa de lo que posee, sino de lo que sostiene, mire atrás y entienda que tal vez no me llame, ni me escriba, pero que sepa en su corazón que no todo se borra con una firma, ni se entierra con una bata en un asilo. Que los silencios también hablan, que los cuerpos viejos también se revelan, y que hay ausencias que no son castigos, sino límites sanos. Mi límite es este. No volveré a mendigar amor. No a esta edad. No después de haber vuelto de donde otros no vuelven. Cada tarde me siento en la galería, como solía hacerlo con Humberto, con una taza de café y un cuaderno nuevo donde ahora escribo lo que siento sin pudores. A veces viene una vecina a conversar. A veces no viene nadie. A veces solo está el silencio, y yo le dejo sentarse conmigo. Ya no le tengo miedo. Es mi compañero más honesto. Me recuerda que estoy viva, que respiro, que tengo tiempo. No sé cuánto,
Pero es mío. Y eso es más de lo que muchas tienen.